participar. Yo trabajo en sistemas energéticos y, como dijo Ezequiel, muy de manera conjunta con ISECOM. Así que ya sin más demoras paso directamente a la presentación. La presentación de hoy va a ser sobre dimensionamiento de sistemas de energía fotovoltaica sin almacenamiento, para que no haya confusiones, porque si no esto se hace muy extenso. Cuando hablamos de con almacenamiento es con baterías. ¿Sí? Entonces, otra forma de llamar esto es, hoy vamos a hablar de sistemas on-grid conectados a la red, no de sistemas aislados u off-grid con baterías y almacenamiento. ¿Sí? Entonces, este es el índice de lo que vamos a ver en la charla de hoy. Vamos a ver algunas definiciones previas que tenemos que estar todos seguros para poder tener la confianza de que estamos hablando de lo mismo. Todos tenemos que contar con algunas definiciones esenciales. Después vamos a ver el método de cálculo, que es muy simple, y poniendo foco en cuáles son los parámetros más sensibles. ¿Sí? En esta diapositiva ya inicial ya vemos los componentes principales que conforman un sistema on-grid. Como pueden ver, las baterías no están. Tenemos los paneles solares, tenemos el inversor on-grid, y si está la posibilidad en el lugar donde se hace la instalación, instalar un medidor bidireccional para inyectar cualquier excedente de energía a la red, se podría llegar a inyectar, y están las cargas. ¿Sí? Entonces estos son a grandes rasgos los componentes del sistema. Entonces, el alcance, ¿de qué vamos a hablar y qué no vamos a hablar? Si tomamos un proyecto llave en mano típico, vamos a tener que abarcar un montón de temas, como el tipo y cantidad de equipamiento, cuántos paneles, de qué tipo, cuántos inversores, de qué tipo, si fuera off-grid sería cuántas baterías y de qué tipo. También hay que ver el material de montaje. En función hay distintos tipos de montaje, los materiales eléctricos de instalación, protecciones. Puede ser que para un proyecto llave en mano yo tenga que hacer un análisis del rendimiento, cuánto voy a generar, en cuánto tiempo el cliente recupera la inversión. Puede ser que tenga que analizar sombras con mucho detalle, o tener en cuenta el costo de la energía. También tener en cuenta la mano de obra, todo lo que tiene que ver con la ingeniería para generar el proyecto eléctrico, la dirección de obra, puesta en marcha, logística. Todo esto conforma un proyecto llave en mano de una planta solar fotovoltaica típica. Hoy solamente vamos a hablar de dimensionamiento, y eso requiere determinar qué tipo y cantidad de paneles e inversores. ¿Sí? Entonces, de todo lo que conforma la generación, el desarrollo de un proyecto fotovoltaico llave en mano, no vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar solo de dimensionamiento para determinar tipo y cantidad de paneles e inversores, que suele ser las variables más sensibles en cualquier instalación fotovoltaica. Entonces, las definiciones previas para poder todos estar seguros que estamos hablando de lo mismo son: hay una primera distinción esencial que es muy importante para quien la tiene clara, ser compasivo a veces con el cliente y también estar seguro que el cliente la entiende de muchas maneras, porque es común que se dé esta confusión: potencia y energía. Hay muchas personas que usan de manera intercambiable kilowatt con kilowatt hora y no tiene bien claro a qué se está refiriendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de potencia, es potencia instantánea. Yo en un momento determinado puedo medir potencia, pero es instantánea, es la potencia en ese instante. Cuando hablamos de energía, el tiempo está involucrado. Entonces, en este gráfico que estamos viendo acá, yo puedo medir, por ejemplo, o consumo o generación, cualquier tipo de potencia en watts o kilowatts. Si yo midiera a eso de las 8 de la mañana en este gráfico, sea generación o sea consumo, sea lo que fuera, mido la potencia, me daría, se puede ver en el gráfico, me daría más o menos medio kilowatt. ¿Sí? Y yo tomo una medición instantánea y lo plasmo acá en el gráfico, sería este punto de acá. A las 9 de la mañana la medición quedaría acá, y yo voy tomando todas las mediciones
Y si junto todas esas mediciones instantáneas para ese momento en el que yo medí y las uno con una curva, la superficie debajo de esa curva es la energía de todo ese día, puede ser toda la energía consumida, si yo estuviera midiendo consumo, si yo estuviera midiendo generación, toda la energía generada en esas 24 horas. ¿Sí? Son los kilowatt hora acumulados en función de toda esa potencia instantánea que fue generando un perfil, una curva. Y para quienes los que se acuerdan matemática, estadísticas del secundario, es la integral, ¿no? Debajo de la curva. Entonces es muy importante no confundir esto y los que lo tenemos claros, ayudar a los clientes a que no se confundan. Dimensionamiento, excepto un caso que vamos a ver al final, típicamente tiene más que ver con potencia que con energía. Vamos a hablar mucho más de potencia que de energía en este tipo de sistema on-grid. ¿Sí? Salvo un caso que es cuando alguien me dice yo consumo tanto, quiero generar lo mismo, ahí puede ser que entonces dimensionemos en función de una energía. Pero si no, vamos a tener el foco más puesto en la potencia que en la energía. Entonces, hablando de potencia, yo tomo un panel. Esto que estamos viendo en la pantalla es la etiqueta que viene en la parte trasera del panel. ¿Sí? Muestra toda una serie de parámetros y lo que nosotros queremos acá es destacar cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta para hacer un dimensionamiento. Tienen unas siglas medio raras, que nos vamos a ir acostumbrando a poco. Acá se ve que dice Pmax, que es la potencia máxima, después se habla de la tensión a máxima potencia y la corriente a máxima potencia. ¿Sí? VMP es tensión a máxima potencia, IMP es corriente a máxima potencia. ¿Cuál es la máxima potencia? Pmax. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el panel te está dando 295 watts, la tensión es de 32,4 volts y la corriente es de 9,10 amperes. Ahora, estos valores son importantes tener claro en qué condiciones te da estos 295 watts, 32,4 volts y 9,10 amperes. Son unas condiciones muy específicas de ensayo estándar. ¿Sí? Hay un ensayo de laboratorio estándar al que se somete todos los paneles del mercado. Ese ensayo típicamente se lo menciona con el acrónimo, las siglas STC, que significa ensayo en condiciones estándar, Standard Test Conditions en inglés. ¿Sí? Y en el ensayo de condiciones estándar te arroja la potencia, la tensión y la corriente para unas condiciones específicas que ahora vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad del ensayo este que se le nombra STC? Que me permite comparar todos los paneles según una misma vara. Yo si voy a comprar un aire acondicionado o una heladera, típicamente tiene un sticker que dice el nivel de eficiencia, que me permite comparar todas las entre distintas heladeras o distintos equipos de aire acondicionado en las mismas condiciones. Es comparable. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora más adelante vamos a ver cómo se usan estos parámetros, la relación entre los mismos, pero por ahora, como vemos un panel o una ficha técnica, un panel, hay un montón de información, yo quiero que no se mareen y que solo presten atención a estos tres. Potencia máxima, tensión a esa potencia máxima, corriente a esa potencia máxima. Para que entiendan bien de qué se trata el ensayo en condiciones estándar, este que se menciona como STC, usa tres variables principales. Estos son los nombres, o sea, el código, digamos, del ensayo, y usa un primer parámetro principal que son 1000 watts por metro cuadrado de irradiancia a 90 grados respecto del plano receptor. El plano receptor es el panel fotovoltaico, y se irradia ese panel con 1000 watts por metro cuadrado. Cuando hablamos de watts por metro cuadrado estamos hablando de iluminación. O sea, la luz del sol uno puede medirla de distinta manera, con distintos instrumentos. Yo puedo medir la iluminación con un luxómetro, o puedo también medir los watts que están en esa iluminación, porque la iluminación del sol contiene energía que se puede medir en watts.
Entonces, en ese ensayo estándar, para poder ensayar todos los paneles en las mismas condiciones, una de las condiciones muy importantes es 1000 watts por metro cuadrado, que cuando hagamos el webinar de dimensionamiento off-grid, vamos a ver por qué que sea el ensayo en estas condiciones es muy útil. Por el momento, solo tengan presente que el ensayo estándar, de condiciones estándar, tiene en cuenta esto, tiene en cuenta una masa de aire de 1,5, se le dice, en inglés lo escriben de manera condensada en AM 1,5, y acá en el gráfico de la derecha se puede ver qué significa eso. La masa de aire habla de la masa de aire de la atmósfera. La radiación en el espacio exterior es más alta que una vez que atravesó la atmósfera, porque las partículas interceptan parte de la radiación y la reflejan nuevamente hacia el espacio exterior o se vuelve difusa dentro de la atmósfera, pero la atmósfera genera una ineficiencia a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, la longitud, el ancho de atmósfera que yo tengo que atravesar con la radiación hasta que llego al panel que está sobre la Tierra es mayor cuando la radiación entra a un ángulo, cuando no entra directamente perpendicular a la tangente de la esfera de la Tierra. Cuando entra a un ángulo, esta distancia es mayor que esta. Entonces, para comparar todos los paneles de manera justa, en las mismas condiciones, a todos se los ensaya con una masa de aire que se genera de alguna manera en el laboratorio de 1,5, que básicamente representa esto. Representa un Sol que está inclinado a 48,2 grados y que entonces es una masa de aire mayor que 0, que sería fuera de atmósfera, o mayor que 1, que sería con un Sol completamente perpendicular, ¿sí? Como si fueran las 12 del mediodía en el Ecuador. Entonces, este es el segundo parámetro, masa de aire 1,5, y después el tercer parámetro del ensayo estándar, condiciones estándar, es de una temperatura de celda de 25 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que el panel cuando empieza a funcionar toma cierta temperatura. Y para que todos los paneles estén a la misma temperatura, porque la temperatura del panel influye en el rendimiento de ese panel, entonces lo que se hace es ensayarlos todos a una misma temperatura de celda. La temperatura ambiental de la cámara donde se hace el ensayo típicamente tiene que ser 0 grados centígrados para que la celda esté a 25 grados. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos. Cuando yo miro la etiqueta detrás de un panel, típicamente voy a ver información del ensayo STC, ¿sí? Pero si yo busco la información en una ficha técnica, también la voy a encontrar, pero también muchas veces al costado hay otros parámetros que generan confusión y dicen, ¿cuál tengo que tener en cuenta yo para mi dimensionamiento? Porque me aparecen valores muy similares y según los mismos parámetros, pero que se llama NOCT. Lo primero que es importante es que ustedes tengan claro que para hacer el dimensionamiento no vamos a usar NOCT, o también en otras fichas técnicas aparece como NMOT, que ahora vamos a ver qué significan esas siglas. No lo vamos a usar. Ustedes aférrense a los parámetros de STC, del estándar del test de condiciones estándar, ¿sí? Solo para sacarles la duda de qué significa NOCT o NMOT, significa cómo rendiría el panel no en condiciones estándar, porque las condiciones estándar son bastante atípicas. En gran parte de la superficie del planeta son pocas las horas del año en las cuales la irradiancia va a ser 1000 watts por metro cuadrado perfectamente normales al plano del panel, que la masa de aire va a ser de 1,5 y que la temperatura ambiental va a ser 0 grados. La verdad es que la cantidad de horas en el planeta que un panel está expuesto a esas condiciones son pocas. Entonces, para tener una idea más fidedigna de cómo se va a desempeñar ese panel cuando yo lo instale, me dan esta información, pero esta es información que da el fabricante para que uno sepa genuinamente cuál es la energía más esperable de este panel. ¿Sí? Entonces son condiciones operativas nominales, o sea, cómo va a estar funcionando este panel cuando yo lo instale en campo. Más típicamente la irradiancia va a ser menor, no va a ser 1000 watts por metro cuadrado, es más normal que sean 800. ¿Sí?
También puedo considerar que va a haber algo de viento que me va a enfriar el panel, no se va a recalentar tanto, pero la temperatura ambiental no es típicamente 0 grados. Yo puedo considerar que la temperatura ambiente va a ser 20 grados. Eso es más normal, y con un vientito que también lo enfría. Pero cuando la temperatura ambiente es 20 grados, la temperatura de celda ya sube bastante, sube como el delta T, es decir, a 0 son 25 grados la temperatura de celda, a 20 grados ambientales yo tengo ese aumento también nuevamente de 25 grados. La celda va a estar más caliente, y cuando la celda se caliente tiene algunas penalizaciones en su rendimiento. Entonces, era solo para que se saquen la duda de qué significa esta información, y que para el dimensionamiento no la vamos a usar. Pero es interesante también saber ese panel en condiciones más normales de operación, que no es 0 grados, quizás es más normalmente 20 grados, que hay algo de viento, y que la irradiancia no suele ser 1000 watts por metro cuadrado, es un poquito menos. En este panel que yo podía comparar antes, que quizás me daba 295 watts en el laboratorio, en el campo es más normal que me dé alrededor de 220. ¿Sí? Es solo para que tengamos presente eso. Ahora, para dimensionar, para que quede claro, vamos a usar STC. Voy a ser repetitivo porque son datos que quizás no usamos a diario, entonces por repetición la información va entrando. Entonces les agradezco la paciencia. Seguimos adelante con las últimas definiciones que vamos a tomar como muy importantes, que son las relaciones entre potencia, corriente y tensión. Para los que están familiarizados con circuitos eléctricos, esto es algo de todos los días, ya casi ni lo piensan, ¿sí? Entonces, ¿por qué en la etiqueta detrás del panel decía esta tensión a esa potencia y esta corriente a esa potencia? Es porque son tres parámetros que van de la mano. De hecho, la tensión y la corriente juntas son las que me van a determinar esa potencia. Son parámetros indivisibles entre sí, siempre están de la mano. Concretamente, para nuestro panel y nuestro sistema fotovoltaico, la potencia, que nosotros la vamos a ver identificada como Pmax o watt pico, muchas veces que se pone la sigla WP, es la potencia nominal en las condiciones de estándar de ensayo, que se conforma por la tensión a esa máxima potencia en las condiciones estándar de ensayo. No confundir con la tensión a circuito abierta, que la vamos a usar solo al final para una verificación, no conforma el grueso del dimensionamiento. ¿Sí? Esta tensión a circuito abierto, para sacarnos la duda cuál es la diferencia, es cuando la resistencia del circuito tiende a ser infinito. O sea, si yo abro el circuito, ahí voy a saber cuál es mi tensión de circuito abierto. Y corriente, para determinar la potencia máxima, es la corriente potencia máxima en condiciones de estándar de ensayo, y la corriente de cortocircuito es a la inversa de la tensión de circuito abierto. Es cuando la resistencia tiende a cero. Cuando yo cortocircuito cualquier cosa, no hay resistencia, estoy forzando un cortocircuito, esa va a ser la corriente de cortocircuito. Yo puedo saber cuál va a ser el comportamiento eléctrico cuando la resistencia tiende a ser cero. Entonces, era importante que nosotros entendamos la relación entre estos tres parámetros y la distinción entre tensión de máxima potencia, corriente de máxima potencia, y cuando la resistencia tiende a infinito o tiende a cero, ¿qué es lo que me pasa con esa tensión y esa corriente? ¿Sí? Nuevamente, para el primer dimensionamiento, y lo más importante que tiene que ver con lo que nos vamos a limitar en este webinar, que es de dimensionamiento, vamos a tener en cuenta los parámetros que están acá en color azul. Potencia máxima, tensión a esa potencia máxima y corriente a esa potencia máxima. Y como última definición, ya hablando físicamente del panel, y ya empezar a entender cómo es este proceso físico interno de la celda en la que se genera energía, la radiación del sol, cuando pega sobre la celda, genera electricidad que es captado por estos que en inglés se le dice fingers, que son unos filamentos que tratan de reducir la distancia que tiene que recorrer esa corriente en la celda, y la traslada hacia los busbars,
que, como se puede ver en el esquema de abajo, los busbars conectan en serie todas las celdas, ¿sí? Toda la serie, yo sigo la línea roja en este panel y tengo un polo negativo en un extremo y un polo positivo en el otro, donde todas las celdas están conectadas en serie por los busbars. Y a los busbars le llevan la corriente los fingers que tratan de minimizar la distancia que tiene que recorrer esa corriente para mitigar pérdidas, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con las definiciones y ahora ya vamos a empezar a ver algunos métodos de cálculo, ¿sí? Como método de cálculo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos paneles que internamente tienen una cierta cantidad de celdas en serie, yo después puedo conectar los paneles, puedo hacer cableado y conexionado en distintos esquemas y eso genera distintas combinaciones eléctricas. Y vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Los dos ejemplos que vamos a ver es conexión en serie de paneles y conexión en paralelo. Y entender que nos da una misma potencia, pero lo que varía es la tensión y la corriente. En resumen, las series van sumando tensión a corriente constante y cuando yo pongo estos componentes en paralelo, me va aumentando la corriente a tensión constante. Y ahora vamos a ver en este ejemplo cómo funciona. Estos paneles son de 36 celdas y cada uno tiene a máxima potencia una tensión de 18 volts y 5 amperes para entregarme 90 watts. Si yo los cableo de esta manera, de positivo a negativo, paso por todo otro panel, positivo, negativo, paso por otro panel, positivo, negativo, paso por otro panel, y después me quedo un positivo en un extremo y tomo el negativo original, o sea, como que están bien separados en una punta y en el otro, esto va a sumar las tensiones y la corriente se va a mantener constante para todo el circuito y me va a dar los 90 watts de cada panel sumados, o 90 por 4, 90 watts por 4 me da 360 watts. Si yo hago lo mismo, si yo estos 4 paneles los cableo en cambio en paralelo, que sería sumando todos los positivos por un lado y sumando todos los negativos por el otro, lo que genero es tensión constante y voy sumando las corrientes para una misma potencia. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hacemos un ejercicio de una cierta cantidad de paneles, yo los puedo cablear de manera diferente para buscar la compatibilidad con el inversor. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, yo tomo, por ejemplo, para este caso, 18 paneles de 345 watts pico cada uno. Eso me suma una potencia nominal de 6,2 kilowatt pico, ¿sí? Si yo hago 18 paneles por 0.345 me da 6,2 kilowatt pico, son más o menos 35 metros cuadrados de captación, y esto de acá abajo es la información eléctrica de este panel, ¿sí? Tiene una potencia nominal, si se acuerdan, es la del ensayo STC, 345 watts, cuando lo irradio con 1000 watts por metro cuadrado, con una masa de aire de 1,5 y una temperatura de celda de 25 grados, me da una tensión de 38 volts y me da una corriente de 9,08 amperes, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta por el momento estos parámetros que están resaltados en amarillo. Y yo selecciono para estos paneles un inversor Solis de 5 kW, ¿sí? Para este inversor Solis de 5 kW ahora yo tengo 18 paneles y me pregunto, ¿cómo los cableo? ¿Puedo hacer un circuito entero de 18 paneles? ¿Puedo hacer 2 circuitos separados de 9 paneles cada uno? ¿Y qué pasaría con la tensión si yo comparo eso mismo? Si yo tomo la tensión a potencia máxima de 38 volts y lo multiplico por la cantidad de paneles que pongo en serie, me da la tensión, 684 volts para un circuito de 18 paneles. Si yo hiciera 2 series de 9 paneles cada serie,
yo multiplicaría 9 por la tensión de máxima potencia, me daría una tensión de máxima potencia del circuito de 342 volts. En ambos casos, para una cadena de 18 paneles, la corriente va a ser 9 amperes, y para dos cadenas separadas de 9 paneles, la corriente va a ser 9,08 amperes para cada circuito. ¿Por qué digo para cada circuito? Porque el inversor que yo estoy tomando tiene dos entradas separadas. ¿Sí? Tiene dos MPPT y dos entradas. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente máxima de entrada de cada MPPT es 11 amperes. Entonces, yo no tengo que tener miedo que si yo separo en dos circuitos de 9 paneles, los 18 paneles los divido en dos, yo no tengo que tener miedo de que esta corriente se me va a duplicar para este inversor, porque este inversor me permite dos entradas independientes con una corriente admisible en el que sigue trabajando el MPPT hasta 11 amperes. Y así todo, si la corriente por alguna razón se excediera de 11 hasta 17 amperes, el inversor está a salvo, no le pasa nada. No lo va a romper. Entre 11 y 17 amperes el inversor no se rompe. Hasta 11 amperes el inversor funciona dentro de su rango de MPPT, que es donde la electrónica del inversor busca la combinación óptima entre corriente y tensión para entregar la máxima potencia. ¿Sí? Entonces, yo podría para este inversor cablear estos 18 paneles de cualquiera de las dos maneras. Yo voy a buscar voy a hacer un ejercicio de generación haciendo un circuito de los 18 paneles en serie. ¿Sí? Y les voy a mostrar cuál sería la generación anual en este gráfico. En este gráfico puedo ver en el eje X, en el eje de abajo, las 8.760 horas del año. ¿Sí? 365 días por 24 horas me da 8.760 horas. Y en el eje izquierdo, en el eje Y, en el eje vertical, tengo kilowatt instantáneos de generación solar. ¿Sí? Si yo voy a mi planta solar y mido cuántos kilowatts me está dando, recordemos que kilowatt es potencia instantánea, no es una medición de acumulación, yo tengo este eje acá que va de 0 hasta más o menos 6 kilowatts y medio. Entonces, yo esto lo hice con un programa de simulación que velozmente me dice que la generación anual de esta instalación de 6,2 kilowatts de paneles de un inversor de 5 kilowatts me da 10.658 kilowatt-hora al año. ¿Sí? Entonces, acá yo quiero que veamos un tema que es importante, porque una de las primeras preguntas que surge es ¿por qué 6,2 kilowatts de paneles y un inversor de 5 kilowatts? ¿Por qué? A eso se le llama relación DC-AC. ¿Sí? DC típicamente habla de los paneles, porque los paneles entregan energía en corriente continua, y AC habla de cuánta potencia te puede dar el inversor en su salida de corriente alterna. ¿Sí? Esa es una de las primeras preguntas que ahora vamos a charlar, ahora vamos a ver algo muy interesante con respecto a eso. Después hablamos de recorte de potencia. Recorte de potencia es cuando, si yo, por ejemplo, el inversor de 5 kilowatts, yo le puedo poner 10 kilowatts nominales en paneles. Ahora, eso muy probablemente me va a recortar mucha potencia porque el inversor no puede darme los 10 kilowatts si es de 5, porque es el doble de potencia. Hay cierta potencia que a la salida la va a recortar. ¿Sí? Y después el overload, que es un parámetro que típicamente aparece en las fichas técnicas de los inversores. En español sería sobrepotencia. Hay muchos inversores, y este particularmente que estamos viendo Solis es muy poderoso en ese sentido, tiene una sobrepotencia de entrada y una sobrepotencia de salida. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros veíamos, este es un inversor de 5 kilowatts nominales, pero tiene una sobrepotencia de salida del 10%, eso quiere decir que, por más que su potencia nominal es 5 kilowatts, me puede entregar en corriente alterna a la salida hasta 5,5 kilowatts. Y a la entrada
puede recibir de los paneles un 30% más de energía. ¿Sí? Puede recibir puede recibir más energía que la nominal, en un 30%. Entonces, si lo vemos en este gráfico, la potencia nominal pasa por acá, 5 kilowatts. La sobrepotencia de salida pasa por acá, 5,5 kilowatts. Y la sobrepotencia de entrada es 6. Entonces, yo acá estoy ya respondiendo, la primera pregunta es de ¿por qué pongo más potencia en paneles que en el inversor? Y si nos podemos fijar, primero porque el inversor tiene una sobrepotencia de salida. Entonces, hasta 5,5 kilowatts de salida, el inversor funciona con total normalidad, no es por un periodo específico de tiempo, porque hay inversores que tienen una sobrepotencia, pero solo por 10 minutos o menos, hay muchas veces que es hasta por segundos. Eso se refiere a que la capacidad del inversor de absorber picos de tensión, pero esto es el funcionamiento constante del inversor, sobrepotencia de salida hasta 5,5 kilowatts, y tiene una sobrepotencia de entrada de hasta 6. Y yo puse en potencia nominal 6,2 kilowatt pico. Ahora esto es una instalación que yo hice una simulación montada en Córdoba Capital, y estos 6,2 kilowatt pico de potencia nominal, muy pocas veces me dieron los 6,2. Si lo podemos ver, tenemos acá, esto debe ser más o menos fines de octubre, principios de noviembre, llegando a la hora casi 7.500 del año, casi llega a 6,2 kilowatts en generación. Y vos decís, pero entonces, ¿para qué puse 6,2 kilowatts? Podría haber puesto 6 kilowatts. Si yo nunca voy a poder, el inversor nunca va a tomar más de 6 kilowatts en la entrada. Y también pensar que este rango entre 5,5 y 6, ¿por qué estoy poniendo estos paneles si por más que me los tome en la entrada, no me lo puede dar a la salida? No me puede dar más de 5,5 kilowatts por más que entren en el inversor. ¿Para qué hacer eso? ¿Estoy desperdiciando plata en paneles? No. La relación mayor a 1 de DC a C, o sea, sería la relación entre 6,2 kilowatts de paneles y 5 kilowatts de potencia nominal del inversor, esa sería la relación de C a C, que es mayor a 1, sería más o menos 1,3 en este proyecto. Es una práctica común y que tiene que ver con eficiencia energética, es una buena práctica, porque yo con esos paneles lo que gano no son estos picos que se ven entre la sobrepotencia de salida y la sobrepotencia de entrada. Yo no estoy haciendo una inversión extra en esos paneles para obtener solo esta energía de acá. Yo la energía que estoy obteniendo con esos paneles es la que está en esta franja de acá abajo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en una simulación, cuando yo recorto por acá estos paneles, la diferencia entre 5,5 y 6, si yo saco paneles para quedarme con 5,5 kilowatts de captación, la curva directamente me recorta abajo. Yo puedo ver que el 0 antes estaba acá abajo, ahora subió acá arriba. Lo que yo perdí es toda la generación esta de acá abajo, que es un montón de energía. No es esta energía que está entre la sobrepotencia de entrada y la sobrepotencia de salida. Entonces, es una buena práctica de dimensionamiento poner una relación de C a C mayor a 1. Sería una lástima si yo puedo tener un inversor que no me genera ningún tipo de complicación en la instalación en la que lo voy a poner de 5 kilowatts, poner solo 5 kilowatts de paneles. Típicamente voy a ir a una relación de C a C de 1,2, es lo más normal. Eso quiere decir que tengo un 20% más de potencia nominal en paneles que la potencia nominal del inversor. ¿Sí? Entonces, esto es una buena práctica, me aporta toda esta energía de acá abajo, la potencia nominal mayor de paneles que del inversor. ¿Sí? Y acá podemos ver la diferencia de generación, cómo cayó. Con 6,2 kilowatts en paneles, era 10.600 kWh al año, y si yo lo bajo a 5,5 en paneles y el mismo inversor no cambia nada más, me bajo más o menos
un poquito más de 1000 kWh en el año. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Se acuerdan que en cierto momento yo les había mostrado que en la ficha técnica del panel había 2 parámetros de tensión y 2 parámetros de corriente? Y hay un parámetro de tensión a máxima potencia, que es cuando el panel está entregando 345, en este caso, watt pico en el ensayo de laboratorio, y la corriente cuando está entregando 345 watt pico en el laboratorio. Ahora, cuando la resistencia es máxima o cuando la resistencia es mínima, estas son las características eléctricas. Sube de 38 a 47 volt la tensión de circuito abierto, y la corriente de cortocircuito sube de 9 a 9,3 más o menos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar estos parámetros una vez que yo ya hice mi dimensionamiento. Esta es una verificación de seguridad. No tiene que ver con el trabajo troncal de dimensionamiento, el tener en cuenta estos parámetros, el de circuito abierto y el de cortocircuito. Es solo una verificación de seguridad para climas que tienen variaciones de temperatura grandes. Bueno, variaciones no, que pueden llegar a temperaturas máximas históricas o muy altas o muy bajas. Entonces, mi proyecto está instalado en Córdoba. Yo me fijo cuál es la temperatura mínima absoluta en Córdoba, histórica, y yo encontré que rondaba los menos 8 grados. Cuando la temperatura es muy baja, o sea, esto es algo que aplica en instalaciones que pueden estar en Mendoza o cerca de geografía de montaña, donde la temperatura a la primera hora del día, apenas le pega el sol al panel, puede ser muy baja. Esto yo tengo que prestar atención a la tensión. Tengo que tener cuidado con la tensión, porque apenas le pega el sol al panel, la tensión sube lo antes posible para que la instalación fotovoltaica entre en funcionamiento, entre en régimen lo antes posible, porque mientras antes entra, más energía acumula. Entonces, a muy baja temperatura hay que tener cuidado con la tensión, y ahora vamos a ver por qué. A muy alta temperatura, yo voy a tener cuidado con la corriente, porque por cada grado que aumenta la temperatura, me aumenta la corriente. Entonces, si es un lugar donde la temperatura máxima histórica ha llegado a ser muy alta, yo lo voy a tener en cuenta y voy a hacer esta verificación. Yo encontré en mi búsqueda que en Córdoba debe haber habido temperaturas máximas, Córdoba capital, temperaturas máximas absolutas de más o menos 40 grados. Bueno, voy a considerar 50 grados de temperatura máxima para mi cálculo, para ser precavido, y en vez de menos 8 para la temperatura mínima, voy a considerar menos 12. Y estas temperaturas, ahora vamos a ver de qué manera lo consideramos. En el centro de esta diapositiva, lo que nosotros tenemos son los parámetros del panel. En las condiciones estándar de ensayo, si se acuerdan, había 3 parámetros: 1000 watts por metro cuadrado normales al panel, masa de aire de 1,5 y 25 grados de temperatura de celda. Pero para lograr 25 grados de temperatura de celda, yo necesitaba que la cámara del laboratorio esté a 0 grados ambientales. Entonces ahí ya me sale, ya puedo empezar a ver cuál es la diferencia de temperatura entre las condiciones estándar de ensayo, que es con temperatura 0, y la temperatura máxima o mínima local donde yo voy a poner efectivamente ese panel. O sea, de 0 grados ambientales, si yo voy y pongo ese panel en Córdoba, quizás algún día de temperatura muy, muy fría típica puede llegar a menos 10. Entonces yo tengo un delta de temperatura de 10 grados. Y también puede pasar que un día de mucho, mucho calor llegue entre 40 y 50 grados. Y yo tengo ahí ya un delta de temperatura entre los 0 grados de ensayo de condiciones estándar y la temperatura local de Córdoba de más de 40 grados. Tengo una diferencia de temperatura. ¿Y qué le pasa al panel con cada grado de variación donde yo lo instalo? Si yo lo llevo a Córdoba, para cada grado que aumenta, acá donde dice para la variación de potencia en función de cada grado que varía la temperatura, estos 345 watts de laboratorio
cada grado que sube respecto de estos 0, yo pierdo un 0,4% de estos 345 watts. Cada grado que aumenta en Córdoba respecto de estos 0 grados ambientales, la tensión de circuito abierto, que es cuando la resistencia del circuito es máxima, baja 0,3%. Pero entonces eso quiere decir también que funciona para los dos lados. Esto es variación de temperatura absoluta, tanto si aumenta como si baja. Eso quiere decir que cada grado que baja por debajo de 0 me aumenta la tensión. Aumenta la tensión 0,31%. Y 9,34 amperes de cortocircuito me aumentan 0,06% con cada grado que aumenta, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se hace esta verificación, que esto es, que ustedes tienen que saber, es en muy pocos casos que esto requiere reformular el dimensionamiento, solo para verificar que yo estoy dando un dimensionamiento que en condiciones muy atípicas no se va a romper el equipamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque todo el equipamiento fotovoltaico está pensado para durar 30 años tranquilamente. Como no tiene partes móviles, esto es en energías renovables lo que vuelve a la energía fotovoltaica muy, muy competitiva. Tiene muy poco mantenimiento y una tasa de falla bajísima, bajísima. Entonces, por eso hacemos verificaciones que son para condiciones muy atípicas, porque yo una vez que lo instalé lo dejo así por 30 años y no lo toco, y eso me va a dar energía confiable por 30 años. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace esta verificación. Tengo del lado izquierdo lo que yo me fijo con respecto a temperaturas muy frías, del lado derecho temperaturas muy cálidas, y yo tengo en el eje mi centro 0 grados ambientales del ensayo en condiciones estándar, ¿sí? De laboratorio. Entonces yo consideré menos 12 para muy frío y más 50 para muy caluroso, respecto de los 0 grados ambientales del laboratorio. Si yo voy primero a hacer la verificación de tensión, que es la más importante de las dos, esta es la cuenta, y esto después Lucas se va a encargar de que todos lo puedan tener, y si quieren hacerlo por su cuenta no van a tener problema. ¿Sí? Yo tengo la tensión de circuito abierto, que está en la ficha, y de hecho también está en la etiqueta atrás del panel. La diferencia de temperatura entre el laboratorio y Córdoba es de 12 grados. Tengo el coeficiente de variación de tensión por cada grado de temperatura, que era menos 0,31%, y cuando yo paso la cuenta es esta. Entonces, a la tensión de circuito abierto le sumo el delta T por el coeficiente perdón, lo muestro acá. A la tensión de circuito abierto del laboratorio le sumo el delta T entre el laboratorio y la temperatura absoluta mínima de Córdoba, lo multiplico por la tasa de variación de tensión por cada grado de delta T, y esto se lo aplico nuevamente a la tensión de circuito abierto. Esto me da una tensión de circuito abierto ajustada para Córdoba en cada panel, que subió de 47,3 volts a 49,06 volts. ¿Sí? Entonces yo esto lo verifico en mi cadena, que yo la había hecho lo más larga posible, en el peor escenario, que eran 18 paneles, eran 883 volts. Y ahora, eso por ahora, hacemos una pausa y tenemos ese valor ahí. Ahora hago la verificación de corriente. Es la misma cuenta, corriente de cortocircuito, diferencia de temperatura entre el laboratorio y Córdoba son 50 grados, ¿sí? De 0 a 50 son 50 grados de delta T, el coeficiente de variación, que es 0,06% por cada grado, y hago lo mismo. La corriente de cortocircuito, le sumo a esa corriente de cortocircuito el coeficiente de variación y el delta T. Me da una corriente de cortocircuito ajustada para cada panel de 9,62, pero como yo había hecho cadenas largas, la corriente es la misma de un panel, es la misma para todo el circuito, porque no estoy haciendo circuitos en paralelo. Los circuitos que estaba poniendo en paralelo no entraban en un mismo MPPT, entraban en MPPT diferentes. Entonces yo no tengo que sumar las corrientes. Para esta instalación, para este inversor, los 883 volts cumplen.
porque la tensión máxima del inversor es 1000 volts y tengo una distancia aceptable, ¿sí? Tengo más de 100 volts de resguardo, porque cuando yo llego a 1000 volts, el inversor se quema. Yo no tengo que estar muy cerca. En cuanto a corriente, estoy bastante lejos, porque la corriente máxima a la cual se quema el inversor es 17,2 amperes. Yo tengo 9,62 amperes con la corriente ajustada. Perdón, acá dice VOC, pero debería decir ISC. La corriente ajustada de cortocircuito es 9,62. Ahora, ¿cuál es la cantidad de paneles que yo pongo en un mismo circuito que haría que el inversor se queme en un día en el cual la temperatura en Córdoba muy atípicamente llega a menos 12 grados? 21 paneles. Porque yo hago 49 por 0,6 por 18 y me da más de 1000. Entonces yo no puedo poner 21 paneles. ¿Y yo puedo poner 2 strings en un mismo MPPT? No, porque 9,62 por 2 me da más de 17. En un día muy caluroso, que pudiera llegar a 50 grados, me quemaría el inversor. Entonces, esta es una verificación para condiciones muy extremas, ¿sí? El dimensionamiento principalmente pasa por compatibilizar esto que nosotros pusimos acá de paneles e inversor. Ahora, uno pensaría, bueno, ¿cuántos paneles y qué inversor? Eso típicamente tiene que ver con las limitaciones propias de la instalación, o sea, cuántos metros cuadrados tiene de techo, entran tantos paneles, o si tiene un techo enorme, pero una potencia contratada muy chica, lo que me va a limitar es la potencia contratada. Y si tengo un techo holgado y una potencia contratada holgada, lo que limita es la cantidad que el cliente quiera invertir. Pero yo sé cómo compatibilizar los paneles y el inversor, armando series y en circuitos en serie y en paralelo que sean compatibles con el funcionamiento del inversor. Bien. Ahora vamos a ver un parámetro más a tener en cuenta con una instalación un poco más grande. Voy a hacer una instalación de 50 kW modelo y voy a poner paneles de mayor potencia y mayor cantidad, ¿sí? Y estos son los parámetros de condiciones estándar. En el laboratorio me da 400 watts con 40,9 volt y más o menos 10 amperes, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es un parámetro importante del inversor, porque hasta ahora estuvimos hablando de parámetros importantes de los paneles, y acá vamos a hablar de un parámetro importante del inversor. Yo me fijo, acá yo podría elegir entre dos inversores. Podría elegir una ABB, que es una marca muy prestigiosa, o Solis, que es entre número 1 y número 2, entre los principales mercados del mundo de inversores de este tipo. Estos tienen la misma potencia nominal. Bueno, el Solis me acepta una mayor cantidad de paneles. El ABB, yo pongo más de 52 kilowatts en paneles, ya ahí me recorta, esa potencia nunca entra. Tengo una tensión máxima de entrada de 1000 volts en el ABB, tengo un poco más de tensión de entrada en el Solis. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene eso en una instalación más grande. Y el ABB acepta más corriente, el Solis acepta un poquito menos de corriente en cada MPPT. Y estos son los parámetros que vamos a ver. El rango de tensión de MPPT. El MPPT es un algoritmo electrónico que lo que hace es buscar el punto óptimo de combinación entre tensión y corriente para que el inversor me dé la máxima potencia posible en cualquier momento dado. Y vamos a ver el efecto que tiene el rango de tensión del inversor ABB, que va de 480 a 800 volts, en comparación con un rango de tensión de este inversor Solis que es más amplio, que empieza con una tensión más baja y termina con una tensión más alta, ¿sí? También van a influir un poco el número de entradas. Yo acá tengo más entradas, acá tengo menos entradas, pero más MPPTs independientes. Bueno, empezamos con el ABB. Este gráfico lo que muestra es, yo tengo en el margen izquierdo, tengo un eje que mide tensión en cada cadena, o string en inglés, y en el lado derecho mido corriente. Las curvas que están más amesetadas son de tensión, las curvas que son más parecidas a una campana de Gauss son de corriente. Y yo me hice acá tres
tipos de, 3 combinaciones de circuitos. Circuitos más largos y menos circuitos, o más circuitos y más cortos. En azul tengo tensión y corriente de pocas series de más largas. Después tengo una combinación intermedia que tengo, en vez de 8 series en paralelo de 20 paneles, en naranja tengo más series de menos paneles. Son 10 series en paralelo, de 16 paneles cada una. Yo puedo ver que la tensión nominal es más baja. Yo cuando pongo 16 paneles, la tensión nominal, en vez de sumar 18 paneles, suma 16, son 650 volts más o menos, en comparación con un poco más de 800, si yo sumo 20 paneles. Y después hice una tratando de ocupar la totalidad de las entradas del inversor. El inversor de 50 kW ABB tiene 15 entradas, o sea, 5 entradas en cada uno de sus 3 MPPT. Entonces yo me hice 15 cadenas y para tratar de darle un plus, un beneficio extra, le sumé unos paneles más. Entonces, esta de 8 por 20 son 160 paneles, 10 por 16, 160 paneles, 15 por 11, 165 paneles. Le puse 5 paneles más. Pero como las cadenas son cortas, o sea, estas cadenas son casi la mitad de largo que esto. O sea, yo tengo la misma cantidad de paneles en las 3, pero las fui cableando, algunas poniendo más paneles en serie y otras poniendo menos, y les voy a mostrar el resultado que tiene. Acá abajo están los valores numéricos de lo que muestran las curvas estas. En la primera combinación de tensión y corriente, recuerden que yo multiplico estos dos valores y me da potencia, yo tengo corrientes más bajas y tensiones más altas. Nosotros podemos ver acá que entre las 6 y las 7 de la mañana sale el sol. Apenas sale el sol, el inversor trata de ponerse en funcionamiento lo antes posible, llevando la tensión lo más alto posible. Ahora, ¿hasta dónde puede llevar la tensión? Y depende del panel. La tensión depende de las características del panel y en cuántos paneles yo pongo en serie, es hasta dónde me va a llevar esa tensión, ¿sí? Ahora, la corriente depende de la irradiación solar, depende de la potencia solar que le está pegando al panel. Entonces te da la corriente que puede. Ahora, a mí siempre me conviene, para no gastar tanto, no invertir tanto dinero en cableado, porque a mayores corrientes yo necesito mayores secciones de cableado, siempre trabajar en mayores tensiones y menores corrientes, ¿sí? Y podemos ver las comparaciones. Si yo hago circuitos de 20 paneles, tengo una tensión que llega casi hasta 800 y una corriente baja. Si yo le saco 2 paneles a cada serie y hago mayor cantidad de series, la misma cantidad de paneles, la tensión baja de más o menos 800 y pico a 650, se mueve más o menos por ahí, se mueve la tensión y la corriente sigue esta campana. Ahora, si yo lo bajo mucho la cantidad de paneles en cada circuito, en cada cadena o string, me hace una corriente muy alta, que llega casi hasta 70 amperes en cada circuito, es muy alto. Y lo que yo puedo ver acá es que la tensión nominal a potencia máxima de un circuito de 11 paneles debería ser 450 volts. ¿Y por qué está un poco por encima de 450 volts? Porque el rango MPPT va entre 480 y 800. Entonces, si ustedes se fijan, a máxima potencia, con 20 paneles, querría pasarse de 800, pero el inversor no lo deja. Limita la potencia. Y si yo por alguna razón tuviera que hacer cadenas muy cortas, el inversor no lo deja trabajar a 450 volts, lo va a subir a 480, porque a menos de 480 no trabaja. Y entonces me tiene que dar una corriente muy, muy, muy alta para generar una potencia. Y yo comparo las potencias que entregan cuando yo multiplico volt por ampere, que me da los watts, yo multiplico las 2 curvas verdes, las 2 curvas naranjas, las 2 curvas azules, me da una curva azul, una curva naranja y una curva verde. La curva azul no se ve porque está exactamente por detrás de la naranja, son calcadas. Podemos ver como 2 instalaciones con circuitos cableados de manera diferente, misma cantidad de paneles, me entregan la misma energía en el año,
pero en diferentes combinaciones de tensión y corriente. Y eso es un parámetro de diseño que yo puedo manejar como a mí me parezca. Pero el hecho de que tiene un rango estrecho de MPPT, por más que esta instalación tenía 5 paneles más, me entregó menos energía en todo el año. ¿Sí? Y también por día, y en promedio por día, y en el total acumulado anual. No pudo calcar la misma curva que tienen las otras dos, aunque tenía más paneles en total. ¿Por qué? Porque puse cadenas muy cortas. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros armamos los circuitos eléctricos de paneles. Ahora vamos a ver esto mismo con el inversor de Solis. Se ve grisado por detrás la curva anterior, con el inversor ABB. Esta es para 20 paneles de tensión, esta es para 20 paneles de corriente. Después se puede ver que están calcadas, coinciden exactamente, porque está francamente en el centro de ambos rangos de MPPT para los dos inversores. Si yo cableo con 16 paneles y hago 10 series paralelas de 16 paneles, son calcadas para ABB y para Solis. Y después puedo ver cómo esta es la curva de tensión de la cadena corta subió, no solo porque tengo más paneles, sino porque el rango de MPPT me lo permite. Fíjense la diferencia del rango de MPPT. El rango de MPPT estaba casi en 500 volts para el ABB, para Solis empieza en 200. Eso quiere decir que el inversor empieza a entregar energía con bajos niveles de radiación, empieza a dar sus beneficios, a generar el retorno de la inversión antes en el día y a primera del día y a última hora del día todos los días del año. ¿Sí? Y esto me genera generación anual superior. ¿Sí? Yo antes tenía 112.000 kWh al año, ahora tengo 113.000 solo por el cambio del rango de MPPT. Y en este caso, las 12 series de 13 paneles, yo puse 12 series porque este inversor tiene 2 entradas. Y estos sí son 160 paneles contra 156, creo. Son menos paneles acá, por eso está generando menos. Pero si fueran 160 paneles, las 3 curvas estarían calcadas. Serían la misma, con diferentes condiciones de funcionamiento de tensión y corriente para una misma potencia instantánea. O sea, lo que tenemos que entender es que potencia es lo que nosotros consumimos, pero es siempre una composición de tensión y corriente, y que yo con ver potencia no estoy teniendo toda la información, porque para un mismo comportamiento de potencia, yo puedo tener comportamientos muy diferentes de tensión y corriente. Y para el cableado, lo que a mí me importa es la corriente, no es la tensión. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, como más o menos resumen, un cliente viene y me dice, bueno, yo quiero un sistema. Y yo le puedo preguntar, bueno, a ver, mostrame qué superficie disponible tenés para poner paneles. ¿Qué superficie disponible tenés para poner paneles? Entonces, eso me define cuántos paneles yo puedo poner, qué superficie de captación puedo tener. Puede ser que sea un techo muy grande y una potencia contratada muy chiquita. Entonces, si yo quiero poner un medidor bidireccional e inyectar a la red, la potencia que yo instale nunca se puede pasar de la potencia contratada. Si es un cliente que tiene instalado 8 kilowatts residenciales, la instalación fotovoltaica, si quiere estar conectado a la red, no puede pasarse esos 8 kilowatts, sino tiene que ser un sistema que recorte la potencia, que ese equipamiento complementario se pueda instalar. ¿Sí? Entonces, eso me determina la potencia de la instalación, la potencia contratada a la distribuidora. ¿Sí? Para residencial siempre va a ser por debajo de 10 kilowatts. Una vez que yo paso de una tarifa residencial a una tarifa comercial o industrial, estoy entre 10 y 50, y ya otros tipos de tarifas por encima están por encima de los 50 kilowatts.
pero esos son los rangos que yo tengo. Yo sé que si viene alguien y me dice para mi casa, yo sé que va a ser menos de 10 kilowatts, y le pregunto qué superficie de techo tiene, veo cuántos paneles entran, y si me entraran 18 paneles, yo sé que, bueno, estoy hablando más o menos de una instalación de 5 kilowatts. Ahora, si el cliente me dice, yo consumo tanto por año y yo quiero generar lo mismo que consumo, ahí haría falta una simulación. Muchas personas hacen una estimación en función de horas pico. Esto lo vamos a ver en el webinar de dimensionamiento off-grid, cómo se hace esa cuenta para poder hacer con muy pocos datos, estimar cuánto me generaría una instalación fotovoltaica, y ya para yo poder equipararlo con un consumo y decirle, mira, si vos querés generar lo mismo que consumís, necesitarías una instalación de estas características. Nosotros, cuando son instalaciones grandes, un poco más complejas, hacemos simulaciones. Hay un montón de software de simulación, algunos son gratuitos, otros son pagos, y la verdad que se los está haciendo cada vez más intuitivos en su uso, son bastante simples. Está bien, quizás es intuitivo para mí porque yo desde 2007 que hago simulaciones energéticas para edificios con todos los sistemas, climatización, iluminación, y también la parametrización de las características físicas del edificio. Quizás por eso para mí me parece simple, pero es real que son pocos datos los que hay que ingresar en los software de simulación para poder obtener resultados bastante precisos. Nosotros, las simulaciones que hemos hecho están dando niveles de precisión de lo estimado para cada día y para el año, muy cercanas al 100%, muy cercanas al 100%. Estos son algunos software que ustedes pueden buscar y ver si les interesa incursionar en esto. Si no, siempre es un servicio que de sistemas energéticos se da. En resumen, volvemos a los componentes que tenemos. Nosotros vimos, bueno, paneles, cómo se componen, cuál es el funcionamiento, cuáles son los parámetros más importantes de potencia, tensión y corriente, que nosotros siempre vamos a encontrar en la etiqueta detrás del panel y en la ficha técnica los parámetros estándar en el ensayo de laboratorio, y nosotros solo vamos a considerar cómo se comporta en el lugar local donde yo lo voy a instalar, si quiero verificar contra temperatura máxima histórica o temperatura mínima histórica, pero si no, con esos parámetros de comportamiento en el laboratorio es suficiente para dimensionar. En el inversor vimos que tenemos potencia, tensión de entrada, corriente de entrada, tenemos sobrepotencia de salida, sobrepotencia de entrada, ¿sí? A tener en cuenta para compatibilizar, y tener en cuenta que en los sistemas on-grid yo tengo siempre relación con la red. Entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de energía tiene contratada, si es monofásica o trifásica, y qué potencia tiene contratada, para poder hacer una propuesta idónea para ese lugar. Entonces, para determinar la cantidad y tipo de paneles, qué tamaño de panel, qué tamaño y potencia de panel, yo tengo que ver cómo aprovecho la superficie disponible. Yo, cuando inclino los paneles pueden proyectar sombra de uno del otro si yo los tengo muy cerca entre sí. Entonces, los tengo que ver cómo hago el aprovechamiento óptimo de esa superficie. También prever circulaciones de mantenimiento, porque les aconsejamos rotundamente caminar sobre los paneles. Nos parece que es algo que tiene que estar absolutamente prohibido. Y si inyecta la red, no sobrepasar la potencia contratada. Esto a mí me dice cuántos paneles y de qué potencia estoy hablando. Entonces, una vez que tengo la potencia nominal del panel y la cantidad de paneles, tengo la potencia de la planta solar. Yo se le pongo un inversor compatible, como ya vimos antes, en función de la potencia total de entrada y la tensión de salida. O sea, si es una instalación que tiene energía contratada monofásica, equipamiento monofásico, es un inversor monofásico. Si tengo equipamiento trifásico, un inversor trifásico. Si es un lugar que puede haber temperaturas históricas máximas o mínimas muy extremas, puedo verificar, ajustar la tensión de circuito abierto y la corriente cortocircuito, hacer la verificación que vimos, pero la verdad que esto es algo que sería aplicable en muy pocos casos, y de ahí yo puedo dimensionar cantidad y tipo de paneles, cantidad y tipo de inversores. Con eso yo cierro la presentación.